Buenos días a todos los asistentes y, bueno, también al ponente que tenemos hoy con nosotros, que es Antonio Vicente Buenos días. Contreras. Hola, Antonio, buenos días. Es Buenos días. fundador y director de IoTix Solutions y, bueno, hoy nos va a dar una jornada sobre asistentes virtuales, lo que se conoce comúnmente como chatbot. Bueno, esta actuación está englobada dentro de las actuaciones que hacemos desde la oficina Acelera Pymes. Es una oficina creada a través de un proyecto puesto en marcha por Red.es, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Es un proyecto que dura unos 2 años. Comenzamos en septiembre una serie de actuaciones y una serie de jornadas que todo el mundo pues está pudiendo recibir información sobre ellas. Y bueno, es una actuación cofinanciada con fondos FEDER de la Unión Europea. Como digo, pues hoy tenemos aquí a Antonio Vicente, que ya es un colaborador habitual nuestro, gracias a Dios. Y bueno, pues poco más. Lo único, comentaros que el chat está abierto para que a través de él podáis hacer todas las preguntas que queráis. Y luego ya al final de la jornada, que va a ser aproximadamente de 1 hora, pues Antonio irá contestando a todas las dudas que tengáis. Nada más, Antonio, cuando quieras, todo tuyo. Perfecto, pues nada, buenos días, gracias a todos por estar aquí. Se ve bien, confírmame por favor, Manuel, que se ve bien la presentación y Perfectamente, si me Antonio. escuchan a mí, perfecto. Pues bueno, voy a aprovechar para dar las gracias a Frem y también por supuesto a Manuel, que es el contacto nuestro en Frem y quien de alguna manera nos está proporcionando, digamos, a través de Frem, este escaparate a través de la oficina Acelera Pyme para que pues, podamos acercar a todas las empresas pues, tecnologías que no es que sean desconocidas porque las conocéis, pero un poco para que las pongáis dentro del contexto real o del contexto que os pueda de verdad ser útil pues a vosotros, a las empresas que estáis trabajando en cualquier sector. Bien, vamos a hablar hoy, este es el esquema de la presentación que vamos a seguir. En el esquema de la presentación vamos a tener una primera parte que va a ser la más larga, donde vamos a hablar de los asistentes virtuales y chatbot. Y hago esa diferencia porque ahora explicaré, aunque son palabras que se utilizan de forma conjunta, ahora explicaré qué es un asistente virtual y dentro de los asistentes virtuales, qué es el chatbot, que podríamos decir es una parte de esos asistentes virtuales, pero no todo. Vamos a introducirnos en esos asistentes virtuales, vamos a saber tecnologías y funcionalidades que tienen, pero sobre todo vamos a ver casos prácticos. Vamos a ver casos prácticos de dónde se están utilizando esos asistentes virtuales, dónde están teniendo éxito y dónde no tanto. Vamos a tener también una revisión de esos asistentes virtuales cuando interaccionan con usuarios finales, que en definitiva es una de sus funciones principales. Y finalmente, ya en una breve reseña, os contaré qué somos nosotros y qué hacemos, por si de alguna manera queréis ampliar información acerca de este tipo de tecnología y de otras tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Pues ya sin más retraso, empezamos con los asistentes virtuales y los chatbots. Yo me imagino que un asistente virtual o un chatbot ya no es nada nuevo prácticamente para ninguno de vosotros. De hecho, probablemente si tenéis un teléfono de última generación, es decir, un smartphone, ya estáis utilizando de alguna manera un asistente virtual embebido dentro de vuestro propio teléfono. Y de alguna manera ya estáis cada vez más acostumbrados a que en algunas de las interacciones que tenéis, por ejemplo en Facebook o en WhatsApp, pues realmente el que os responda no sea un humano, sino que sea, digamos, una inteligencia artificial, un software que de alguna manera os está simulando a ser un humano con respuestas más o menos inteligentes.
Para ello, lo que vamos a hacer es explicar y desmenuzar en estos primeros minutos de la presentación qué es un asistente virtual y el caso específico del chatbot. Porque, como yo he dicho, son parecidos, pero no son iguales. Lo que sí que tenemos que tener claro es que los asistentes virtuales y dentro de ellos los chatbots están diseñados para resolver problemas. Normalmente nos enfrentamos a dudas, nos enfrentamos a solicitudes de información, nos enfrentamos a quejas incluso, y estos asistentes virtuales lo que van a hacer es intentar gestionar de la mejor manera posible o con la mayor diligencia posible, pues estas situaciones que se están produciendo. Todos ellos utilizan una tecnología conversacional. ¿Qué palabra es esta, no? Conversacional. ¿Qué quiere decir tecnología conversacional? Significa que intentan entender, no en una orden, por ejemplo, una orden sería abre la puerta, y esto es una orden sencilla, y algo menos sutil sería quizás estaríamos mejor si hubiese alguna puerta abierta. Probablemente el interés final del usuario, la primera frase y la segunda, es que se abra la puerta. Pero no hace falta ser un técnico experto para saber que la segunda frase estaríamos mejor si se abre la puerta, pues necesita, digamos, entender ese contexto. Esa tecnología, ese entendimiento de esa tecnología conversacional es lo que realmente distingue lo potente y lo sofisticado que es un asistente virtual. Voy a dedicar unos minutos, como os he dicho, a que entendáis cuál es la diferencia entre un asistente virtual y un chatbot. Y luego, por supuesto, os daré ejemplos. Un asistente virtual está muy relacionado con lo que yo he dicho, con lo que llamamos el ecosistema de los dispositivos inteligentes. Puede ser vuestro smartphone, puede ser los dispositivos que tenemos ahora ya cada vez más presentes en casa, los home speakers, por ejemplo, Alexa o Google Echo u otros, o incluso los smart speakers, es decir, otros que ya los hay y están viniendo de cualquiera de sus versiones. Estos asistentes virtuales, como tal, van a estar relacionados con ese ecosistema. Y cuando hablamos de chatbot, ¿qué hablamos? El chatbot es un poco distinto. El chatbot lo tenemos, como su nombre bien indica, lo tenemos que generalizar a una línea de acciones o interacciones que están en un espacio digital. Ese espacio digital, para que nos entendamos mucho mejor, es, por ejemplo, los chatbots de interacción que se generan en Facebook o, ¿por qué no?, los chatbots que se generan cuando estamos hablando con WhatsApp. Con lo cual, realmente hasta aquí es una diferencia, pero quizás no lo suficiente para que vosotros podáis entender cuándo es un asistente virtual o cuándo solo es un chatbot. ¿Por qué es importante esta diferencia y por qué dedico unos minutos a explicar esto? Porque probablemente cuando vosotros vayáis a desarrollar o penséis desarrollar un asistente virtual para vuestro negocio, tenéis que tener muy claro cuál es la diferencia entre un chatbot que hace unas cosas concretas y un asistente virtual que es un proyecto mucho más complejo y mucho más extenso. Para ello, me gustaría que os fijarais en esto. Un asistente virtual lo que pretende es solucionar cualquier problema. Se le puede hablar de cualquier cosa. Por ejemplo, tú le puedes decir a un asistente virtual que todos conocemos, como puede ser Google o Siri, digo, la mayor parte conocemos, tú le puedes decir qué tiempo va a hacer mañana, o le puedes decir, oye, la tienda de la zapatería de la calle Princesa va a estar abierta, y eso es una pregunta que va desde un horario de un comercio hasta la temperatura de mañana. Un chatbot es un poquito diferente. El chatbot está muy centrado en resolver una serie de dudas muy frecuentes, unas acciones muy frecuentes. Es decir, un chatbot sería, el ejemplo más claro de un chatbot sería un chatbot dedicado a darnos el tiempo, a decir, perdón, las previsiones meteorológicas del día siguiente. A este chatbot, si le pregunto sobre el horario de la zapatería, pues lo siento, pero no lo va a saber. Podríais preguntarme aquí, bueno, Antonio, entonces, ¿por qué voy a hacer un chatbot si el asistente virtual es mucho más potente y es capaz de responder a cualquier pregunta? Yo como empresa que quiero poner esta tecnología en mi página web para capturar más clientes o para que se canalicen las dudas de mis clientes, ¿por qué voy a poner un chatbot y no un asistente virtual?
Vamos a seguir un poco profundizando para ver realmente por qué necesito uno u otro y realmente cuáles son las ventajas e inconvenientes. Bien. Vuelvo a insistir en que el asistente virtual es mucho más potente. Un asistente virtual no solo entiende el idioma, sino que entiende el significado de lo que le estamos pidiendo. Y vuelvo al ejemplo tan tonto, pero que lo voy a utilizar muy a menudo: estaríamos mejor si la puerta estuviese abierta. Está entendiendo todo el contexto de deseo de abrir la puerta. Mientras que un chatbot realmente lo que hace es buscar las palabras clave y si entre sus entendimientos, perdón que utilice esta palabra, no hay una palabra clave, no va a saber qué hacer. Es decir, un chatbot que se le dijese la frase estaríamos mejor con la puerta abierta, habría detectado puerta abierta y te diría: ¿desea abrir la puerta o comprobar el estado de la puerta? Pero no me preguntaría más. Mientras que un asistente virtual, probablemente mucho más evolucionado y sofisticado, entendería que esa es una orden de abrir la puerta. Por supuesto que los ejemplos que os estoy poniendo son ejemplos para hacer esto más divulgativo, no son exhaustivos, porque alguien podría decir: oye, hay chatbots que parecen asistentes virtuales. Digo, sí, pero probablemente después de esta charla, cuando yo os cuente un poco y os ponga ejemplos, vais a decir: no, esto es un asistente virtual completo, no, esto es un chatbot, y vais a distinguir uno y otro. Referente a tecnología, la tecnología está relacionado con procesar el lenguaje natural. ¿Y qué es esto de procesar y entender el lenguaje natural? Las personas, dentro de nuestras formas de comunicación, a través del lenguaje, pues utilizamos primero un idioma y luego una forma de expresarnos. Esta forma de expresión, que puede ser incluso una forma de expresión particularizada en función de la zona donde se vive o de la educación que has tenido o de vivencias personales incluso, pues presenta una complejidad importante para poder entenderse. Con lo cual, un asistente virtual se tarda muchísimo, por no decir años, en entrenarlo para que ese asistente virtual sea útil y funcional 100%. Un chatbot, por contra, es algo mucho más liviano, se va a poder entrenar antes y va a poder responder a una serie de órdenes que pueden ser muy sofisticadas, pero una serie concreta de órdenes, y esto puede ser cuestión de incluso de semanas. No necesitamos años para poner en marcha un chatbot con garantías de funcionamiento. Vuelvo a decir, las tareas que puede hacer un asistente virtual son mucho mayores, porque el asistente virtual está, por decirlo así, enlazado con otras cosas. Por ejemplo, está enlazado con, si yo al asistente virtual le digo que quiero hablar con mi mujer, es capaz de buscar en mi lista de contactos, buscar quién es mi mujer y llamarle al teléfono móvil, que es el teléfono al cual yo le suelo llamar. Mientras que para hacer esto en un chatbot muy sencillo, habría que decir: buscar a María José, llamar al teléfono móvil del contacto María José. Esto realmente parece lo mismo, el efecto final es lo mismo, pero no penséis en esto. Pensad, por ejemplo, que es un cliente que se está conectando y le dice al chatbot: quiero hablar con mi responsable de cuenta. Y entonces realmente el chatbot tendría que entender qué cliente es, de qué zona, quién es su responsable de cuenta, si tiene más de un responsable porque tiene más de un producto. No sé, si veis, esto es importante, que el chatbot cada vez sea más inteligente y vaya siendo un asistente virtual. A estas alturas de la presentación, normalmente cuando estamos en presencial, la gente empieza a poner caras extrañas. A vosotros hoy no os veo, pero me empieza a decir: estamos un poco confusos, entonces, ¿qué es un chatbot y un asistente virtual? Yo siempre les digo: mira, vamos a ir avanzando, porque realmente lo importante no es qué es cada cosa, sino cómo realmente o dónde tú tienes que utilizar, qué tecnología o hasta dónde debes llegar en estas tecnologías del asistente virtual para que te sean útiles en los procesos de negocio de tu empresa. Para los amantes de la tecnología, los asistentes virtuales utilizan una famosa, digamos, una tecnología que son las redes neuronales artificiales,
para aprender o para intentar cada vez pues mejorar. Lo que se dice es que este sistema, este asistente mejora cada vez, me entiende cada vez mejor, comprende mejor mis órdenes, mis acciones, mis pretensiones, ¿no? Y esto se utiliza pues gracias a un modelo, una tecnología que son las redes neuronales artificiales y que en principio permiten la capacidad de mejora muy evolucionada. Sobre todo, y esto es lo que más importante creo yo debemos tener claro, es que sea un chatbot o sea un asistente virtual complejo, deben estar resolviendo un problema de un negocio y de sus clientes. Es decir, no deberíamos plantear un chatbot o un asistente virtual para resolver o como herramienta de apoyo de algo si no está resolviendo un problema. Porque los verdaderos chatbots que funcionan suelen, casi al 100%, estar resolviendo un problema. Ese problema puede ser, no puedo contactar con mi responsable de cuenta. Ese problema puede ser, no sé cómo llegar hasta tal sitio. Ese problema puede ser, no sé cómo aplicar este descuento que usted me está diciendo, este código de descuento que yo tengo en la web. Este problema es, necesito descargar la guía de utilización de su producto que usted me ha vendido y no lo encuentro. Pero es un problema. Porque si no hay ese problema, realmente el chatbot no tendrá una forma de ser y económicamente no va a ser rentable. Y entro en la segunda parte. Cuando un chatbot se pone en marcha, no debemos estar simplemente pensando en, oye, ahora los chatbots están en casi todas las páginas, vamos a poner nosotros uno en marcha. No, debemos analizarlo como una tecnología que tiene un coste, tanto de desarrollo como de funcionamiento, y debemos ver si es viable dentro de mi esquema de proceso de negocio, el que yo tenga. Si yo estoy vendiendo un bien físico de consumo o estoy vendiendo, digamos, servicios, tengo que ver si ese chatbot dentro de mi proceso de negocio es rentable y es viable. Luego, ya en la otra parte, que ya lo hemos hablado, es la forma en que funciona ese asistente virtual. Las conversaciones tienen que fluir y tienen que ser lo más similar posible a las humanas. ¿Por qué? Porque si no, el usuario, y esto hay estudios que reflejan, realmente estudios muy serios que reflejan esto, el usuario no tiene un compromiso, el famoso engagement, no tiene un compromiso, una retención con el chatbot y rápidamente abandona la interacción con ese asistente porque entiende que esto es una máquina y de que genera rechazo. Incluso la pregunta que siempre le hacemos es, ¿tienes previsto incorporar algún tipo de sentido del humor? Sobre todo en los países latinos, donde realmente, aunque nosotros no lo percibamos así, utilizamos muchos, bueno, latinos y no latinos, pero sobre todo en España, Grecia, Italia, Portugal, se utiliza, digamos, muchos giros o muchos, el sentido del humor está muy inmerso en cualquiera de los niveles de interacción. Pasa también al nivel de que ojalá todos escribiésemos perfecto y hablásemos perfecto, pero esto no sucede. Entonces, este sistema pues debe de entender cuando alguien pueda escribir con un error de ortografía, una B por una V, una T por una D, ese tipo de cosas. No digo que la palabra no se parezca absolutamente nada, porque no va a haber aproximación, pero cuando sí en un momento dado hay algún tipo de aproximación, lo debe de tratar y se debe de tratar porque realmente pues el usuario a veces está escribiendo dentro de su teléfono móvil, está escribiendo con una mano o no recuerda cómo es exactamente esa palabra. Con lo cual, pues los asistentes virtuales, una de las funciones importantes es poder entender esos, voy a llamar semi-errores de ortografía o la utilización de una jerga en función de dónde estén. Es decir, si yo estoy en un chatbot preguntando sobre las características de un ordenador o un portátil que quiero comprar, y pregunto acerca de la fuente de alimentación, pues lógicamente estoy hablando del dispositivo que provee de energía a la batería de ese portátil. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de una fuente,
de alimentación y estoy hablando en otro entorno, pues puede estar hablando de otro tipo de dispositivo que no sea el del transformador eléctrico de energía, ¿no? Entonces es muy importante que se tenga en claro el contexto donde se está produciendo esta interacción. Luego también, ya como punto final, es que debe de ser fácil de usar. La palabra, es decir, si tengo que registrarme, si tengo que descargar, si tengo que instalar algo, esto lo tenemos que tener en cuenta porque cuantos más pasos tenga nuestro usuario para interaccionar con ese chatbot, más difícil va a ser que de verdad llegue al punto final de poder estar utilizándolo. Y por supuesto, si estamos hablando de un chatbot, que ya los hay, que tienen un coste, es decir, porque realmente están dando servicios que antes daban otra serie de operadores, pues lógicamente tenemos que tener muy claro que el valor añadido que da es un valor añadido que hay que cobrar y esto de alguna manera se tiene que trasladar en la calidad de ese asistente. Por supuesto, la parte de diseño esencial, pero no porque el diseño sea muy atractivo. Si el diseño es muy atractivo, pero luego no tiene las características de estar resolviendo un problema, como decíamos arriba, o no tiene las características de tener capacidad en las conversaciones que interactúa, desde luego es muy, muy complicado que el chatbot pueda de verdad llegar a tener algún tipo de éxito en un entorno real. Bueno, hemos hablado muchísimo del chatbot, de la tecnología, hemos hablado de diferencias entre el chatbot y el asistente virtual, para que tengáis un poquito más de conocimiento de cuando alguien os hable de aquí podríamos poner un chatbot o aquí podemos hacer un asistente virtual, lo podríais poner, pero ahora lo que yo quiero hablaros es de la segunda parte y casi lo más importante, que es cómo se utiliza esto en el mundo empresarial. Bien, pues en el mundo empresarial esto se utiliza en todas las áreas. Si buscáis en internet chatbot, veréis que está plagado de ejemplos del uso del chatbot. Evidentemente es una tecnología que, junto con otras tecnologías como pueden ser la realidad aumentada, la impresión 3D, etcétera, se está imponiendo en la digitalización de todas las empresas. No hay programa de digitalización de una empresa de tipo mediano, incluso pequeñas, que no incorpore ya la figura de un chatbot del estilo que sea. Puede ser simplemente un chatbot de comunicación interna, es decir, uno que se utilice para que cuando los empleados tengan alguna duda sobre prevención de riesgos laborales o sobre las actividades que hace la empresa o sobre cómo descargar, por ejemplo, la última nómina en el portal del empleado de la empresa, pues puede ser un uso muy adecuado y de hecho la mayor parte de los portales que se están ofreciendo como portal del empleado ya incorporan un chatbot como una funcionalidad más. Me refiero a las ofertas comerciales de este tipo de portales. El rey y la estrella del chatbot estaría en el comercio electrónico y en la venta, es decir, todo lo que son los procesos de búsqueda, de selección, de búsqueda de información, de selección, de confección de esta lista de la compra, de gestión del proceso de la compra a la hora de qué características tiene esto, esta pieza es compatible con la otra, tiene esta talla, este color está disponible, este mismo modelo en otro color. Son preguntas muy sencillas para que ni siquiera un asistente virtual complejo, sino un pequeño chatbot pueda responder. No podemos olvidar la atención al cliente, infinitas conversaciones, es decir, la idea de que nunca no esté saturado nunca mi centro de atención al cliente. ¿Qué pasa si la persona que está atendiendo al cliente ya está hablando con uno, me llama otro? Pues bueno, directamente este sería el ideal, ¿no? Es decir, infinitas personas que pueden atender llamadas en el mismo tiempo sin hacer esperar. Yo sé que a veces las experiencias en atención al cliente pueden llegar a ser frustrantes porque llegan a ser complejas, sobre todo, por ejemplo, las entidades de comunicación, que son los que más han desarrollado ya sus chatbots o sus sistemas de asistencia, pero desde luego la vía de expansión pasa por ahí.
También para la captación de nuevas posibilidades de clientes, es decir, cómo capturamos clientes, pues a veces debemos tener en cuenta que el chatbot, que está 24/7, que no se cansa, que no descansa, puede ser perfectamente alguien que puede estar recabando unos posibles clientes en tiempos cuando mi personal no está disponible o cuando realmente periodos donde coincide. Por ejemplo, el otro día recordaba el caso de una empresa que había ubicado un chatbot porque estaba trabajando con distintas partes del mundo y desde hace muy poquito, desde después del confinamiento, y realmente decía que, claro, que no podían cubrir el horario, por ejemplo, de tarde-noche que se generaba a trabajar con Latinoamérica. Y una de las formas que habían encontrado, y la empresa no era muy grande, una de las formas que habían encontrado era pues, tener un chatbot que de alguna manera mantenía la atención como un comercial cuando los pedidos le empezaban a llegar a partir de las 9 de la noche y le llegaban de la otra parte del Atlántico, que no era exactamente igual, pero que habían conseguido un éxito muy parecido a la figura de un operador humano que hiciera ese primer contacto. Y una cosa importantísima, todas las interacciones llegan por el mismo sitio, es decir, y es que esto lo he hablado con esto lo he hablado con el otro comercial. Bueno, pues precisamente los chatbots tienen, los asistentes tienen toda esa información disponible para no tener que repetirle. Tenéis aquí un ejemplo, he intentado coger un ejemplo prácticamente casi de todo, luego en la presentación lo podéis ver con detalle, de ejemplos de uso de los chatbots en procesos gubernamentales, empresariales, todo. Como que aquí ponía procesos empresariales, casi que lo he puesto en procesos, porque tenemos, por ejemplo, el que Naciones Unidas utilizó para la epidemia de coronavirus en Ecuador. La región de Murcia, por ejemplo, tiene un chat para todas las dudas de empleo público, por supuesto, bancos, también el ayuntamiento. Pero no solo eso, también lo tenéis, por ejemplo, a nivel de periódicos, lo tenéis en empresas de telefonía, lo tenéis también en empresas de mantenimiento de servicios, como Blinker, por ejemplo, que lo tienen, universidades, pero también en cosas mucho más pequeñas. Por ejemplo, hay un dentista, Belén y Lozano, que no es muy grande y tiene su chatbot, en clínicas de estética, peluquerías, incluso hay una serie de vorágine en el desarrollo de estos chatbots o asistentes virtuales que están en todos sitios y cada vez lo vamos a ver más. Yo he querido traeros algunos muy concretos y contaros la historia de estos concretos para que veáis realmente cuando lo aplicaron qué hicieron. Mira, por ejemplo, este es el de una línea aérea. Para atender lo que os decía, las 24 horas, porque no tenían posibilidad de atender las 24 horas, y la puesta en marcha de este chatbot en 2020, por ejemplo, recibió casi 900.000 consultas y gestionó el 90% de ellas por sí solo. Esto es de una compañía aérea y hay que entender que esta compañía aérea, que no es muy conocida, pero lo que sí que es importante es que lo que les produjo fue un desatasco inmenso de la gestión de las dudas de atención al cliente. Esto es muy importante. Si cambiamos y nos vamos al sector energético, por ejemplo, este es el de Naturgy, y este de Naturgy, que le han llamado Pepe. Normalmente los programadores en estos chatbots ponen los nombres, siguen con la tradición de ponerle nombres chocantes. Y este, pues, por ejemplo, se le puede preguntar, es un chatbot guiado, por ejemplo, lo que yo os decía. Este sabe de clientes, facturación, cuentas claras, importe de las facturas. Y si yo quiero hablar con Naturgy acerca de un problema que estoy teniendo con otra cosa que no es esto, pues el chatbot no me va a poder responder, porque daos cuenta como el chatbot aquí dice, me va dando las opciones que él puede gestionar. Este, por ejemplo, es el ejemplo. Cuando yo os hablaba antes de qué diferencia había entre un chatbot, es el ejemplo de un chatbot. Este es el de Eroski. El de Eroski también es un chatbot que está dirigido a, digamos, a ayudar en lo que es cuestiones generales.
El de Eroski os contaré ahora con más detalle, porque el de Eroski estamos participando en un desarrollo conjunto con ellos para que este chatbot se convierta en un chatbot de asistente nutricional en la compra, para que me ayude a hacer una lista de la compra de hábitos saludables, con hábitos saludables, con lo cual realmente esto que empezó siendo un chatbot, que básicamente lo que servía era para preguntar dónde estaban las tiendas, cuánto me costaría que me mandasen algo, qué métodos podía utilizar, y si podía pedir una factura después de comprar, era un chatbot muy genérico, pues se han dado cuenta de la utilidad y ahora han dado un enfoque a consejo, más que un enfoque a resolución de dudas. Este es el de correos, igual, es un poco con la idea de que te ayuden en las preguntas. Básicamente, Correos detectó que el 80% de las preguntas que tenían eran sobre unas cosas concretas y básicamente el chatbot lo que es capaz es de responder esas dudas concretas. Ya hemos hablado de chatbot, pero si queréis ir un poquito más allá, me podéis preguntar, bueno, ¿qué es entonces lo que yo tengo en mi móvil que entiendo es lo que mejor responde o mejor funciona? ¿Qué es exactamente? Bueno, lo que tienes es, todos lo sabéis, porque todos habéis dicho en algún momento que Google oye Siri, quizás menos Cortana, pero sí más Alexa. Pero lo que hay, la principal diferencia de los que vamos a ver ahora, que son asistentes virtuales, frente a los chatbots, que son más sencillos, es que estos son mucho más sofisticados. Por ejemplo, a Siri le podemos preguntar, necesito llevar un paraguas conmigo hoy, y él sabe perfectamente que estás en Madrid, si necesitas el paraguas para hoy. Él es capaz de responderte a eso, y eso, para poder responderte a eso, probablemente tenga que revisar la predicción del tiempo, de ver dónde estás y a partir de ahí darte un consejo. Estos asistentes, en el caso de Siri, pues responde diferente cada vez que le haces la pregunta. Es decir, a veces ante una misma pregunta, y esto lo habréis visto vosotros, responde cosas diferentes. ¿Por qué? Porque estos asistentes virtuales tienen una lógica mucho más compleja que los chatbots. Los chatbots, ante una misma pregunta, te van a responder siempre igual. Estos asistentes virtuales, como Siri o Google, no es privilegio de Siri, lo hace también Google, lo hace Cortana o lo hace Alexa, te responden de forma diferente. Así como tal, pues con Google Assistant, pues yo puedo en este caso hacer todo o controlar muchísimas de las funciones, puedo redactar un mail, puedo hacer una lista de tareas, puedo buscar en internet, puedo activar y desactivar la Wi-Fi, el Bluetooth, la linterna, puedo pedir una canción, puedo hacer fotos. La verdad es que puedo hacer mucho y muchísimas cosas. Pero ¿qué pasa si me quiero ir un poco más al entorno profesional? Es decir, todos sabemos que yo con esto puedo hacer muchas cosas, pero con mis teléfonos. Pero yo que estoy en una empresa, ¿cómo me puedo beneficiar de estos asistentes tan potentes en mi empresa? Bien, esos asistentes tan potentes en tu empresa tienen varias formas. Quizás una de las formas menos conocidas, pero sí útil, es la utilización de los asistentes virtuales propios de las empresas de software. No Apple o Google, sino, por ejemplo, Microsoft, el de Microsoft, que es Cortana. Probablemente este lo conocéis mucho menos que Siri o de Google, si no habéis trabajado en el entorno de Microsoft. Y veréis que también es capaz de hacer un montón de cosas. Microsoft lo aplicó en su teléfono Windows Phone 8.1, pero evidentemente como los teléfonos Windows Phone no fueron adelante, pues lo que están haciendo, en este caso, es expandirlo y utilizarlo en entornos industriales o entornos, digamos, de profesional de trabajo de servicios y fabricación. Otro asistente virtual que también se utiliza muchísimo para interaccionar, que
sí te habéis tenido oportunidad de verlo más por la popularización de Amazon, es Alexa. Alexa en principio da muchas funciones que no son las que nosotros estamos utilizando en nuestros dispositivos que tenemos en casa, Alexa, sino que son funciones que se utilizan para hacer desarrollos o integraciones. Esto significa que yo puedo utilizar la misma tecnología que Alexa está utilizando en mi dispositivo de casa, pues para desarrollos en mi fábrica o en mi servicio, en mi empresa de mantenimiento, etcétera. Entonces, muchos de los proveedores que trabajamos con este tipo de sistemas, lo que hacemos es utilizar la tecnología de estos asistentes virtuales para conseguir que la interacción de los usuarios sea mucho mejor. Todo esto que yo os he contado, el único final que tiene es comentaros que realmente, de cara a poder utilizar y pensar en procesos de negocio inteligentes y avanzados de relación con el cliente, probablemente la figura de lo que necesitéis sea un asistente virtual basado en este tipo de tecnologías y no tanto un chatbot. Eso no quiere decir que los chatbots no sirvan. Los chatbots, como yo he dicho desde el principio, tienen una utilidad mucho más concreta y mucho más específica. Por ejemplo, una utilidad más concreta y más específica de un chatbot, y ya paso al tema de los chatbots con caso de uso directo, sería los chatbots utilizados en prevención de riesgos laborales. Entonces, esa prevención de riesgos laborales se puede llevar hasta el extremo. Por ejemplo, el de Baxi, es un chatbot que está trabajando en riesgos laborales, dentro del ejército o dentro de instituciones críticas. Puede ser un ejército, puede ser, digamos, una empresa que da un soporte, que da un servicio básico, como puede ser suministro de agua, suministro eléctrico, etcétera. Y esto lo que pretende es que, en función del sitio donde está ubicada una persona, el puesto de trabajo y los riesgos que haya, que el propio chatbot pueda hacer esa figura tan denostada, ¿no?, de decirle al trabajador o de aconsejar al trabajador cuáles son las medidas que tiene que tomar, las precauciones, o resolverle las dudas que tiene sobre la interacción con lo que es cualquier tipo de riesgo. Desde luego, este tipo de chatbot ha sido esencial durante el desarrollo de la crisis del confinamiento y la crisis del coronavirus, porque realmente era la forma rápida de poder hacer llegar a operarios que nunca se habían visto en esta situación y que tenían que ir a zonas determinadas a reparar cosas o hacer temas de mantenimiento, pues de poder darles esas instrucciones que no eran posibles, porque no era posible actuar tan rápido ni a través del teléfono hacerlo de forma tan rápida. Bien, pues bueno, aquí básicamente son ejemplos, pues medidas preventivas referente pues a una punto determinada, para un conductor que está en una zona de automóviles y tiene un riesgo de incendio, y el sistema le va, pues dice, bueno, quiero consultar las medidas para un conductor. Dice, por favor, dime dónde estás. Pues estoy en tal sitio, estoy en la sección de automóviles de tal. Vale, pues ahí tienes estas dudas y para un incendio este es el problema. Este chatbot de esta interacción es un poco la interacción que estamos buscando. Algo sencillo y rápido que no tenga que estar respondiendo, pues el de prevención, porque estas dudas pueden resurgirle un día a las 4 de la mañana y son igual de importantes que a las 9. La diferencia es que a las 4 el responsable de prevención o de riesgos estaba allí y a las 9 pues es el responsable. Perdón, a las 2 de la mañana ese responsable no estaba allí. Cambiamos el tercio. Vamos de la parte de seguridad a otra parte mucho más cercana a nosotros. Queremos saber de nutrición. Podemos volvernos locos mirando lo que nos cuentan los expertos en nutrición, o a través de un chat que promociona la Unión Europea, lo que vamos a hacer es preguntarle acerca de cuánto es de sana y adecuada mi lista de la compra. ¿Para ello qué voy a hacer? Pues, por ejemplo, preguntarle cosas como ¿cómo puedo conseguir que mis hijos prueben alimentos nuevos? Pues entonces el chat te va diciendo, pues si tú quieres que tus hijos prueben alimentos nuevos, este es mi consejo que te doy. Otra idea sería, ¿cuánta sal puede tomar mi hijo? O cualquier
tipo de pregunta que yo le podría hacer a un nutricionista, o cuánta leche puede ingerir mi padre, o qué puedo tomar si soy vegano o tengo este tipo de afectación. Este tipo de chatbot es un tipo, ya no es un chatbot, perdón, es un asistente, porque ya le puedo preguntar sobre todo lo que es nutrición, ya está funcionando, y os lo pongo como ejemplo porque muchas veces cuando estamos hablando de chatbot mucha gente me insiste. Pero estos chatbots yo no los veo como resolviendo dudas esenciales. Yo estos chatbots los veo como resolviendo preguntas sencillas. Bueno, pues ya estáis viendo aquí en estos dos ejemplos que yo os he puesto que para nada están respondiendo preguntas sencillas. Está claro que responder preguntas acerca de los riesgos que yo tengo en una zona de trabajo es una cosa muy seria, o estar respondiendo preguntas acerca de qué puedo comprar o qué pueden tomar mis hijos o qué es sano o qué no es sano, es una cosa muy seria. Entonces no debemos de pensar que los chatbots o asistentes están simplemente para resolver cosas como ¿está esta tienda abierta? ¿O qué temperatura va a hacer mañana? ¿O cómo es ¿no? Pueden estar respondiendo situaciones y casos muy concretos. ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que vosotros, como personas que estéis trabajando o que estéis asociados a una empresa, veáis en vuestros procesos y en vuestros servicios cuál sería la aplicación más exitosa que se podría dar de esta tecnología para resolver problemas que vosotros tenéis. Ese problema puede ser, necesito captar nuevos clientes, necesito que los clientes que están conmigo me compren otros productos que no conocen, necesito que en un momento dado la descarga de manuales o las dudas acerca de ampliaciones de garantías de mis productos puedan hacerse sin tener que estar un operador, porque es imposible que un operador atienda en los horarios que mi cliente me está demandando, por ejemplo, fin de semana. O por contra, es algo mucho más elaborado y la pregunta es, mi pretensión es que en un momento dado este sistema de inteligencia artificial, en este caso el chatbot, el asistente, se convierta, digamos, de verdad en un experto que pueda dar pues recomendaciones como esta que tenéis aquí. Es importante también decir, y esto lo he puesto aquí como respuestas dinámicas, que un buen chatbot debe de tener conciencia, cuando digo conciencia, perdonad porque no soy humano, pero debe de conocer el rango de la persona con la cual está interaccionando. ¿Por qué? Porque muchas veces es desesperante, por ejemplo, arrancar un sistema de asistente virtual. Lo has arrancado desde tu cuenta del banco, yo creo que todos estos hemos hecho la prueba alguna vez, y entonces le dices, por ejemplo, un ejemplo, pues quiero saber algo sobre mi plan de pensiones. Y entonces te responde, pues los planes de pensiones que puedes contratar son estos. Y tú realmente estás diciendo, si yo ya tengo uno contratado y te he preguntado sobre esto, ¿por qué no me estás hablando de mi plan de pensiones? Porque normalmente si soy cliente de tu banco, si tengo un plan de pensiones y te estoy preguntando sobre planes de pensiones, pues lo más normal es que sea sobre el que ya tengo. ¿Por qué se produce ese tipo de contestaciones como fuera de tono, que no saben, como si no saben, totalmente perdidas? Pues es un poco por lo que llamamos de las respuestas dinámicas en función del perfil, es decir, no tienen contexto. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cuánta sal? Aquí lo tenéis. ¿Cuánta sal puede tomar mis hijos? Y la pregunta es, por favor, dime la edad y el género para obtener una respuesta personalizada. ¿Por qué? La parte de la izquierda es, me estás preguntando sobre la sal de tus hijos, pero no sé realmente qué edad tienen tus hijos y qué género tienen, ¿vale? Entonces, realmente, si quieres que te dé una respuesta acorde, pues necesito saber estos datos. El caso de la derecha es distinto. La pregunta es muy parecida. ¿Cuánta sal puede tomar mi hijo? Y entonces dice, recomendación para 1 año de edad. ¿Por qué? Porque en este caso, en la parte de la derecha, sí tiene claro de que está interaccionando con una persona que tiene un niño de menos de 2 años de edad. No sabe exactamente si es 1 o 1,5 y por eso da una recomendación,
Dice recomendación para 1 año de edad, los alimentos y las bebidas. En niños menores de 2 años, la ingesta de sal, o sea, sabe que tiene menos de 2 años y te está dando indicaciones para una edad determinada. Lo de la derecha sería con un sistema asistente virtual que tiene contexto a lo que estoy preguntando, y lo primero sería, no tengo contexto, y lo primero que te tengo que decir es, por favor, dame contexto, cuál es la edad, cuál es el sexo, dónde vives, etcétera. Bien, esto va apoyado en el tema de sugerencia de contenido, es decir, cuando yo interacciono con un sistema de inteligencia artificial, puede ser que él no tenga todo el conocimiento necesario, pero sí sabe dónde buscarlo. Si yo, por ejemplo, este sistema de recomendación que es nutricional, le pido, oye, pues ¿y recetas con brócoli? Pues él te dice, no tengo información que está buscando, pero encontré contenido similar al que le interesa el brócoli, beneficios y consejos para su consumo. Y ahí puedes encontrar recetas. ¿Por qué me puede estar dando un asistente virtual o por qué me da este tipo de respuestas? Porque este asistente virtual, el objetivo no era dar información de recetas, sino dar información sobre alimentación sana en la compra. Con lo cual, cuando yo le preguntaba sobre recetas, había muchísimas preguntas sobre recetas. Este chatbot lo conozco bien. Pues al final tuvimos que optar porque eso fuese derivado a otro sitio donde la gente viese recetas. La gente quería ver las recetas y, bueno, le preguntaba al chatbot. Entonces, no tiene por qué sirve esto. Por ejemplo, yo soy una tienda de ropa, pero no tengo ropa deportiva. Bueno, pues sí, yo puedo decidir directamente cuando alguien me pregunta sobre ropa, exponerle la ropa que yo tengo, o puedo tener una apertura algo más abierto y remitirle a una marca de ropa con la cual yo tenga una relación buena o pactada. Esto es importante que lo tengamos claro en el uso empresarial, porque en el uso empresarial no se trata de que todo esté dentro de nuestro sistema, se trata de que nuestro sistema esté amplio y sea muy rico. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque muchas veces cuando nos ponemos manos a la obra a hacer un sistema de inteligencia, de asistencia virtual como este, lo que nos damos cuenta es que la empresa o el servicio lo quiere llevar a todo lo que ellos tienen y el usuario rápidamente desiste de trabajar con ese asistente virtual porque realmente no le da nada más que un foco muy reducido de respuestas. Entonces, es muy importante que se puedan sugerir contenidos y que estos contenidos no tengan que estar necesariamente, no tengan que estar dentro de lo que sería nuestro expertise o las cosas que nosotros hacemos, pero sí relacionados. Ya para terminar estos 5 últimos minutos, quiero, después de todo lo que os he contado de los asistentes virtuales y de los chatbots, quiero contaros un poco el por qué yo estaba hablando de los chatbots y por qué nuestra empresa, no es tanto de la parte de por qué nuestra empresa lo está haciendo, sino realmente en qué estamos trabajando. Vamos, somos un grupo multidisciplinar, es decir, para abordar el desarrollo de un chatbot o un asistente virtual se necesitan no solo informáticos, se necesitan sociólogos, se necesitan psicólogos, se necesitan especialistas en lingüística. Depende del nivel, ¿eh? Tampoco nos asustemos porque depende del nivel, pues lógicamente yo puedo tener que tener más o menos conocimiento, pero lo que sí que te queda claro es que en un principio necesitamos un equipo multidisciplinar que sea quien se ocupe de hacer el chatbot, porque muchas veces las dudas, o el asistente virtual, las dudas no van a venir tanto de cómo es la programación que hay que hacer, sino cuál es la manera de tratar la información que se tiene, cuáles son las preguntas que la gente le suele hacer, cuál es la jerga que se suele utilizar, cuál es el idioma que se suele relacionar o que la gente suele utilizar, quiere utilizar para mi asistente, y preguntas de este estilo. Trabajamos activamente en el sector de energía, en el sector de la industria 4.0, muchísimo en la alimentación y también muchísimo ahora en el tema del medio ambiente. Básicamente, todo lo que es estos sistemas tienen una carga importante de inteligencia artificial porque lo que hacen es intentar funcionar
imitar el funcionamiento de un cerebro humano para que dar las respuestas más parecidas a lo que lo haría un operador humano. Aún así, trabajamos en muchas más cosas: visualización de datos, cuantificación de huella hídrica. ¿Y por qué digo que trabajamos con todo esto? Porque muchas veces a la hora de poder trabajar en cualquiera de estos asistentes es importante conocer, por ejemplo, otras áreas. Nosotros hemos trabajado en optimización de rutas de vehículos y problemas de carga y descarga de vehículos y logística, con lo cual si tu chatbot lo que te va a hacer, por ejemplo, está intentando hacer una cuantificación de cuánto me cuesta un trayecto complejo, pues probablemente nuestro conocimiento de esos sistemas de optimización de rutas va a venir muy bien. Por eso hablo de nuestras áreas de trabajo. El chatbot que os he presentado, el de la asistencia interactiva de familias con niños, es un chatbot que se hizo a nivel europeo con 3 universidades y la implicación, digamos, de varios actores. Es un chatbot que está disponible en la plataforma Teasys, lo podéis probar si queréis ver el ejemplo de un chatbot. Un chatbot que os va a preguntar cómo es vuestra familia, os va a pedir, incluso si os va a proponer que podáis subir tickets, vuestros tickets de la compra, y con vuestros tickets de la compra pues os va a dar recomendaciones personalizadas acerca de cómo es vuestros hábitos de compra desde el punto de vista siempre nutricional. No os va a decir nada ni de precio ni de dónde estáis comprando, simplemente del punto de vista puramente nutricional. Es el ejemplo de uno de los chatbots. Yo no lo llamaría chatbot, yo en realidad lo llamaría sistema de inteligencia, sistema de asistente virtual, porque lleva varias áreas y está disponible en esta página, teasys.eu. Hemos hecho algunos de otros proyectos dentro de la industria alimentaria donde los chatbots se han utilizado, por ejemplo, para instruir a gente en la cadena alimentaria para detectar métodos rápidos de detectar patógenos. Por ejemplo, con Pexico, para detectar, para que un usuario le pudiese preguntar directamente a un chatbot, le pudiese preguntar o decir lo que estaba viendo o lo que estaba él viendo de anómalo, y que el propio sistema le pudiese indicar realmente qué método tendría que utilizar para poder detectar si había algún contaminante o no. Con lo cual, como podéis ver, este tipo de proyectos están en todas las partes, no solo en la parte del cliente final, como hemos visto antes, sino también en la parte del cliente industrial, como puede ser aquí. Ahora mismo estamos trabajando activamente con líderes europeos, como puede ser Siemens, como puede ser Brickcape o la fundación Bruno Kressler, en Italia, para generar asistentes virtuales para la pequeña y mediana empresa del sector de la alimentación, porque entendemos que estas pequeñas y medianas empresas tienen que utilizar estas tecnologías. Es inteligencia artificial, no solo son chatbot, y si no hay unos casos de éxito que puedan coger, como bancos de prueba que puedan probar, pues les cuesta mucho trabajo pues pagarlo, porque a veces los importes, el importe a pagar o para desarrollar o utilizar un sistema de estas características es grande y no están accesibles, con lo cual pues hay una serie de bancos de prueba donde yo puedo, por ejemplo, probar este tipo de algoritmos si soy una empresa del sector de la alimentación. Tenemos varios proyectos, algunos de ellos están aquí en España, otros están en Lituania y Alemania, pero bueno, si estáis interesados, por supuesto, ya me lo hablamos, ya me lo comentáis y yo os digo con más detalle qué proyectos son y si son de aplicación a vosotros. Y así que termino, lo prometido es deuda, esta hora de presentación, tal cual, y espero que haya servido para básicamente daros una referencia muy directa de cuáles son los asistentes virtuales que se están utilizando, cuáles son los exitosos y para qué sirven. Y ya me quedo a la parte de ruegos y preguntas. Manuel. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por todas estas aclaraciones. Yo pensaba que era lo mismo, un asistente virtual que un chatbot. También el desconocimiento y lo que hemos aprendido esta mañana. Sí que me gustaría saber exactamente para una pyme de una mediana empresa del sector metal, ¿cuándo crees tú que sería el momento o en qué situación crees que sería
sería la oportuna para plantearse implantar un chatbot o un asistente virtual? Porque has comentado que es costoso, ¿no? La implantación de un chatbot. Entonces, ¿hay también ayudas, hay herramientas que Sí, faciliten? sí. Vamos a ver. Que son 3 preguntas en una, pero yo lo digo. Intento responderlas todas en esa secuencia. Estamos viendo que las empresas, pequeñas y medianas empresas, sector metal y cualquiera de ellas, pero ya focalizando en el sector metal, la vía de implantación sería un chatbot, no tanto un asistente virtual, porque por centrarlo, digamos que el chatbot sería el paso 1 hasta llegar a un asistente virtual. Yo sé que a lo mejor muchos teóricos me van a hacer alguna contradicción en eso, pero en el modus operandi de la empresa suele empezar con un chatbot que suele ubicar en su página web, un chatbot que suele ubicar en su zona de atención al cliente para, en principio, resolver las dudas y preguntas más frecuentes. Entonces, la manera es sencilla. Tomamos las dudas y cuestiones que nuestros clientes nos hacen de manera más frecuente y con eso ubicamos un pequeño chatbot y vamos probando cómo esta tecnología nos ayuda a interaccionar con clientes que ya tenemos. Suele ser la forma más sencilla. ¿Y dónde lo suelen hacer? Pues lo suelen hacer con la gestión de los pedidos o la gestión del estado de los encargos de los servicios y lo suelen hacer, digamos, con instalaciones muy pequeñas sobre, vuelvo a repetir, su página web o su área de clientes donde están conectándose los clientes para ver el estado. Referente a un asistente virtual ya es mucho más complejo. Recordar que el asistente virtual sería que yo tengo un sitio donde le llevo a preguntar, oye, quiero hablar con alguien de la empresa porque tengo un problema con mi factura y él ya te va dirigiendo a eso o alguien o le podrías preguntar, referente a las medidas del último pedido de material que he hecho, me he equivocado en un metro, son un metro más cortas. Eso es un asistente virtual y yo eso no lo recomiendo si no, digamos, de primera instancia, si no han hecho primero una aproximación a un chatbot mucho más sencillo que sea responder las preguntas más frecuentes que ellos tengan. Un chatbot de preguntas y respuestas frecuentes es muy, muy barato. Y de hecho, algunas plataformas ya tienen pequeños chatbots gratuitos donde lo único que tienes que trabajar un poco en meter esas preguntas y esas respuestas, pero claro, de manera gratuita ya podrías montarte ese chatbot. Yo empezaría por ahí. No es costoso y el resultado puede ser siempre muy, muy gratificante a la hora de satisfacción del cliente o a la hora de incluso de captar nuevos clientes. Yo Vale. creo que Bueno, pues yo también lo quería comentar que hay un montón de ayudas ahora mismo para la implantación de tecnología. Y bueno, a través de la oficina Acelera Pyme, veo que la gente no se anima a hacer muchas preguntas por el chat. Se ve que o lo tienen todo claro o son un mar de dudas y, y prefieren hacerlo. espero que sea lo segundo. Y prefieren hacerlo a lo mejor de manera individual. Bueno, tus datos de contacto, no sé si los has puesto en la presentación, si los quieres dar, si no, pues nosotros Sí, los... creo que lo hemos puesto en la presentación, pero si no, por supuesto, es muy fácil. Yo soy Antonio Vicente, con IoTix Solution. Si ponéis IoTix Solution Antonio Vicente, esto que se ve aquí, esto que se ve ahí, si Lo pongo yo en ponéis, el chat. o si lo pones en el chat, esto que se ve aquí, lo tenéis. Si lo pones en el chat, a ver. Este es el nombre de la empresa, IoTix Solution. Lo ponéis en el chat, Antonio Vicente, es lo más fácil. Digo, Si no, pues nosotros se dirijan a la oficina, que a nosotros sí nos tienen absolutamente localizados y podemos facilitarte de tus datos. De todas maneras, nosotros colgaremos como estamos colgando todas las ponencias que estamos dando fenomenal, y ahí está el correo electrónico en el chat, muy bien. Estamos colgando todo en la página de la propia oficina, con lo cual, pues bueno, no hay ningún problema y está localizado para consultas que te quieran hacer ya más personalizadas, porque entiendo también que, claro, cada chatbot es un mundo, ¿no? sí, cada chatbot es el mundo. Yo lo que os animo es a preguntar acerca de cómo hacerlo. No significa que lo hagamos nosotros, podemos
simplemente aconsejaros, y en algunos casos, pues lo primero que aconsejamos es al cliente que empiece con una herramienta gratuita a hacerse el suyo propio y ponerlo en su página web a nivel de prueba, sin inversión, sin desarrollo, porque es la mejor manera de que luego, cuando ya tienen claro lo que es, ya podamos nosotros sentarnos con ellos a hacerle uno personalizado, porque evidentemente, salvo que tengas un objetivo muy claro, es decir, quiero hacer un chatbot para tratar este problema, tengo muchas reclamaciones muy rutinarias o tengo una serie de pedidos muy rutinarios, algo que sea muy rutinario, salvo que tengas ese problema, pues hacer un chatbot desde el principio con tanto foco, pues probablemente no merezca la pena. Pero en cualquier caso, ya, como bien has dicho, cada chatbot es un mundo y lo que estamos es un poco incitando en esta presentación, como no hay de otra manera, que Acelera te sirva pues un poco para generar ese gusanillo de, oye, el chatbot tiene que estar dentro de mis cosas a hacer. Sí, además cada vez está más implantado, o sea, cada vez vemos más chatbots. Son empezó y ha venido a quedarse. O sea, Sí, sí, no, o sea, yo recuerdo hace simplemente 3 años antes de la pandemia que la duda era si los chatbots iban a funcionar o por contra los chatbots lo que iban a dar es servicio a los asistentes virtuales del tipo teléfono para que fueran, pero ya estamos viendo chatbots en todos los sitios. La popularización de los asistentes virtuales más potentes como Alexa en casa, como Siri en los teléfonos, como Google en los otros tipos de teléfonos, está tirando de sus hermanos pequeños, que esa es la idea, es decir, el hermano mayor, los asistentes, el Google, el Siri, los hermanos pequeños, este chatbot. Entonces, yo realmente lo haría. hay una Pues pregunta en el chat. para WordPress, dependiendo de la plantilla que tengáis, hay incluso algunas propuestas de chatbot con algunos plugins que ya tienen la figura del chatbot. El propio plugin hay varios. Luego te paso la referencia, porque es que no sé el nombre comercial. Sé que hay, al menos nosotros tenemos homologados 2. Luego te paso, si quieres, la referencia, porque no la tengo aquí, no me la sé de memoria, es lo que quiero decir. Pero sé que hay para WordPress al menos 2 de ellos que están funcionando bien. Un segundo. Y que se llama, creo que hay uno de Tidio. Uno de Tidio, luego te lo paso, porque no quiero darte uno que luego no te funcione bien, pero nosotros estamos utilizando uno de una empresa que se llama Tidio y otra que se llama Octone. Te los escribo aquí en el chat para que lo tengáis. A ver, lo escribo aquí en el chat. Estos dos. En estos dos, cualquiera de los dos. Y si no, por favor, por si el que tenéis la versión web no os funciona o lo que sea, me pasas un correo y yo sin ningún tipo de compromiso te recomiendo algún otro. Bueno, pues Antonio, yo creo que vamos a ir terminando, porque no hay más preguntas. Muchísimas gracias, como siempre, por colaborar y traernos todos estos temas que son muy novedosos y que tenemos el lujo de tener en la región gente como vosotros, valientes, que os metéis en lo más puntero que hay ahora mismo, en todo el tema de digitalización y de inteligencia artificial. Y te espero seguir abusando de tu confianza y traerte para que nos sigas informando. Muchas Por gracias supuesto. a todos los asistentes. Os recuerdo que el 22, el lunes, tenemos una charla, si no me equivoco, sobre teletrabajo. Para el que quiera apuntarse, os llegará, si no os ha llegado ya, os llegará un recordatorio para que podáis inscribiros. Y nada más, que pase todo el mundo un buen día. Antonio, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.